O sea, no solamente pudo llegar a Estados Unidos, está dentro de Estados Unidos, Es un se problema está de, informando. no, son oportunismos, yo no voy a decir que lícitos, sencillamente Ok, acostumbrados en ese mundo subterráneo de los que se venden para una u otra diplomacia. Ese señor hoy está prestando un servicio como soplón de toda esa casta de malandrines de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y sus servicios son agradecidos permitiéndole que esté por allí más o menos libre, etcétera. Un día de estos, si hay una petición de Venezuela, no de Maduro, pero que pudiera ser nuestra, ok, entiende, pidiendo a Estados Unidos la extradición de este vagabundo. Y entonces, bueno, la justicia norteamericana deberá expedirse sobre un personaje que pueda demostrársele, como creo yo es el caso, puede demostrársele crímenes de así lesa es, humanidad al señor Figuera. Y así entonces, es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a decir nosotros lo protegemos o va a cumplir la prioridad de su palabra de que hizo un trato con él? Porque en Estados Unidos hay ese sistema de justicia, Joana. así Tú es. vendes a los que están más arriba y entonces te perdonan o te rebajan lo tuyo. Aquí hay grandes fortunas de chavistas a los que le dejaron una parte y han pagado dos, cuatro quintas partes de lo que tenían. Creo que el Tuerto Andrade está en esa onda. Sí, señor. No sé cuánto pagó Ramírez, pero mira, los dejan irse y tal. Pero es que eso se va a revolucionar todo cuando hay un cambio del estatus jurídico del país, de la embajada venezolana, porque todo esto está como revuelto, policías y ladrones juntos. Terrible, terrible, terrible. Mire, doctor, Ender Moreno también hizo una pregunta que en una evidente o presunta intervención quirúrgica, drones, lo que sea, pero él le pide un consejo de que cómo se puede organizar la ciudadanía a la hora de cuando se avecine una presunta intervención. Que qué medidas recomendaría usted, doctor Alberto, a aquellos que precisamente están dentro del territorio nacional. Precisamente ayer, y hago un paréntesis, ayer sufrí una cosa terrible de una amiguita muy especial que estaba sufriendo en el ataque que hubo entre el FAES y el COQUI ayer. Y no solamente me mandaba los audios, me mandaba videos, me compartió toda esa angustia y toda esa desesperación. Yo no sabía ni siquiera qué hacer. Menos mal que lo publiqué y empezar. Yo lo único que decía, porque bueno, también sufrí, una de las razones por la cual me fui de Venezuela fue porque sufrí varias oportunidades el AMPA. Y entonces yo que era tírate al piso, pero después la gente empezó a darme pues más recomendaciones y eso es lo que le piden, doctor, en el momento tal y no cuando X o Y sucede, uno no sabe si es mañana, si es en un mes, si es en 5 meses, en un año, no sabemos, pero llegó ese momento, quirúrgico no, sabemos que va a haber un colapso en Venezuela y que Dios no lo quiera, pues obviamente que se pongan en peligro más vidas humanas de las que, de las que se deban, doctor. Pero no hay fórmula que puedan anticiparse. Hay que ver cómo llega a ese evento, qué Ajá, sucesión tendrán esos eventos. Hay una cosa que es para ahora, para dos, tres días o para dos, tres meses. Es desconfiar de los dirigentes, desconfiar de lo que digan, porque estarán siempre en connivencia con fuerzas que pretenderán parar o detener el proceso de expulsión del régimen chavista y de los castristas de Venezuela. Entonces, yo diría que lo primero de la población es una alerta política a no dejarse embaucar por las direcciones que los han venido mangoneando todos estos tiempos. La segunda medida es, no hay desesperación. Hemos aguantado 21 años, pueden esperar a que las nuevas autoridades que surjan de ese estatuto complicado sí, de una bastante. ayuda militar o de un derrumbe. Eso puede pasar incluso por una fractura militar, Johan. Sí, Una tesis que yo he manejado toda la vida porque
habiendo estudiado el tema del Estado, yo no puedo imaginar una ausencia de Estado y un estado de anarquía pura y de librepensadores en todas partes fabricando instancias de un nuevo poder bucólico, Sí, idílico, celestial. No, no. sí, Las sí. fracturas de los estados son quiebra de instituciones, de las que había. No, no puede haber quiebra de lo que no está todavía montado o de lo que no se ha constituido. ¿No? Entonces es la Y quiebra además del antiguo régimen. y el control de la calma del territorio. O sea, el control en ese momento es fundamental. Entonces, esa quiebra de la institución militar va a depararnos un primer estamento de solución y al mismo tiempo de mayor confusión. Sí, Porque si se echan tiros entre ellos, que es el pronóstico, ¿de qué lado va a estar usted? ¿Bien? Ahí tiene que haber entonces un mínimo de programa político. Eso sucedió en el 58 durante las primeras 24 horas. ¿A quién se seguía? A la gente de Roberto Casanova, que se decía Romero Viñate, que eran dos coroneles perejimenistas, o a la gente que se alineó detrás de la Larrazábal. Y a las 24 horas hubo solución del tema, de qué lado estaba la gente, la Junta Patriótica, no sé qué cosas. Bueno, esos hechos van a ver, hay que esperar a ver cómo se producen, porque va a haber una división de la Fuerza Armada. Y va a sí, haber entonces unas acusaciones mutuas. Y hay que así estar es. mosca para saber al lado de quién eventualmente se arriesga. Yo diría que no arriesgue nadie con nada, porque no sabemos cómo Sí, vienen las cosas. No vaya a ser que usted exactamente. sea solo carne de cañón de una Así es. partida de bandidos que se oponen a los otros bandidos, porque es inicialmente una pelea de bandidos. O no surge una tendencia militar de honorables oficiales que no los conocemos. Pero hay muchos oficiales que están incluso presos. Si hay una liberación de presos y esos militares presos insurgen como la dirección de emergencia de unas nuevas fuerzas armadas en rápida reconstrucción, bueno, hay que esperar que suceda. Nosotros no podemos tener ninguna consigna precisa. Yo diría que lo que hay que hacer esos días es poner, poner radio a ver qué decimos los repúblicos. Radio, Twitter, la página de Así es. Repúblicos y bueno, Sintonizar nuestros sí, programas. y todas las cuentas de Repúblicos y de Así es. nuestros amigos con los que trabajamos en equipo. Así es, doctor. Así es. Doctor, Bueno, Johanna, ¿tienes alguna pregunta más? sí, señor, todavía. Sí, señor. Ay, Johanna, dígame. Por lo menos dos más. Doctor, Jesús le pregunta, precisamente ya con el tema de Repúblicos, que si está en sus planes precisamente ir a organizando a las personas dentro del país y fortaleciendo y captando a los ciudadanos en la corriente Repúblico, una de las cuales fue la invitación obviamente a la página. Pero sí piden mucho, doctor, que si se pueden tener voceros de los cuales usted le dé los lineamientos para ir trabajando dentro del país. O sea, de esas personas en las que usted tiene confianza y que puedan darle esos lineamientos y esas orientaciones a esas personas dentro del territorio, porque muchos dicen para anotarse y empezar una verdadera lucha. Así me lo escribieron. Mm. ¿Y tú sabes cuál es el peligro de empezar la instrucción y así? Sí, Eso sí, es para que llenar las, se, pero es para que se lo explique, es para que se lo llenar las explique. cárceles repúblicas. Eso es lo que Sí, yo no sí, puedo dudar de la buena fe y de la interés moral del amigo que pregunta eso. Pero sí que tener mucho cuidado, pues es una organización clandestina la que hay que organizar. Y las instrucciones ya llegará el momento en que se sepan y a través de vías muy seguras. Por lo así es. pronto, nosotros no recomendamos ninguna línea de acción que implique riesgo para la gente. Ya encontraremos, porque nosotros estamos preparados es para insurgir rápidamente luego de la caída del régimen, no antes. El día Nosotros cero, no somos, nosotros el no día somos cero, partidarios de hacer nada, así es. porque esto, la salida inicial es, el punto de arranque es armado y violento. Nosotros no vamos a pedirle a la gente que se organice para ese momento. Al día siguiente, a la hora siguiente de decapitar ese régimen, entonces le pedimos a la gente
que obedezca o que se asocie o que simpatice con determinadas propuestas que haremos públicas en ese momento, pero antes no. Por ahora nutran las filas de los repúblicos Así es. de una manera que deberán, digamos, hacer un esfuerzo para pensarnos distinto a los partidos tradicionales de Venezuela. ¿Qué puede hacer usted en Repúblico? ¿Usted quiere opinar? Opine. Métase allí, usted tiene un Y eso es lo portal. mejor, y eso es lo mejor, ir a la página, buscar Vaya a la la página página, y ir a la organice página. un grupo y le pone una vocería. No le Exactamente. conviene que sea su página con nombre y apellido, póngase un Bajo seudónimo. seudónimos, se les ha Claro, y recomendado entonces bajo empiece a seudónimos. organizar gente, proponga cosas Así es. y entonces ya veremos qué impacto tiene su predicamento, su influencia allí. Pero esto hay Pe- que verlo con mucha, ¿cómo se diría? Con pies en la tierra, porque no vamos a hacer pasos, no vamos a dar pasos que impliquen peligro para militantes. No lo vamos a Y hacer. eso es lo más importante, porque con todo respeto y con toda responsabilidad, pues se les dice eso porque la vida no tiene precio y hay que cuidar la vida de todos ellos, o sea, de todos los Ah, ciudadanos. si fuéramos inmortales, yo hubiera estado ya hace rato. Exacto. Doctor, mire, la señora Griselda Rodríguez de Tomás le gustaría saber si el movimiento repúblico liderado por usted se proyecta en un futuro después de esa transición, después de ese gobierno de facto, se proyecta como un partido político en algún momento en Venezuela. Puede ser, pero primero lo primero, tenemos que sacar estos Exactamente. bichos primero para poder pensar después. Así es. Yo tengo serias dudas, por ejemplo, para pensar en partido y más aún en si soy candidato, porque no sé si usted sabe que hay unos problemitas con la gente a la hora de votar, que es que los engañan o los compran. Y bueno, como yo no tengo real para comprar gente, ni cara para andar metiéndole embuste a la gente, entonces yo debo ser muy mal candidato, por ejemplo, o cualquier repúblico, no lo digo solo por mí, un repúblico diciendo las verdades que nosotros decimos sin meter embuste a la gente, Sí. como que no es muy popular que digamos. Sí. Entonces, no vamos a hacer esa tontería de andarle organizando a los ricos de Caracas, a los bolichicos y boliburgueses, una consulta electoral para que ellos pongan a sus polluelos ahí con millones y millones de dólares a sonar como salvadores y un puño de cobero metiéndole embuste a la gente. Nah. Nosotros Así queremos un es. gobierno de facto por 2, 3, 4, 5 años, no sé cuánto, para arreglar aquel país y ponerlo a marchar de otra manera. Si logramos eso, entonces ya veremos bajo qué constitución, bajo qué ley electoral, con qué condiciones, pero yo, por ejemplo, no tengo ese tipo de ambiciones más allá de la de participar en esa etapa de limpieza y conformación del nuevo Estado. Eso puede llevar algunos años, ¿eh? Así Ahora, es. yo tengo muchas desconfianzas respecto a lo que se hereda del pasado político en Venezuela. Ese régimen que nos llevó al chavismo nos pudiera llevar a cosas peores si inventamos volver a montar otro mamotreto electorero y de un puño de coberos adinerados y vagabundos metiéndole embuste a la gente sobre sus promesas electorales. Eso, ya estamos muy viejos para andar en eso. Señora No, Thomas, yo creo que usted debería oírnos algunos videos para que usted vea que decimos cosas coherentes con esto porque le estoy planteando. sí. Doctor Jesús David Gómez le pide por favor si le puede explicar que al plantearse esa dictadura esa dictadura de la ley en un gobierno de facto, en una transición, que, bueno, usted ya dice más o menos entre 3, 4, 5 años, no se sabe bien el Ajá. tiempo, O 6 pero, meses, o 6 no se meses, sabe. todo depende. Pero después de que se tenga el cimiento y las bases de todo ello, si después de eso se llamará elecciones y además de eso, si se permitirá que a todos los actores políticos actuales puedan ser candidatos. Si por mí fuera, no tendría la menor posibilidad de estar en esa nueva clase política, ninguno de estos bicharracos, traficantes, coberos, delincuentes políticos, delincuentes económicos, estafadores de todas clases. Hay que hacer una limpieza profunda de la clase política. Total. Ahora, si el amigo, yo no,
esta es una broma pesada que le voy a hacer. Si tú estás aspirando a ser concejal o alcalde no sé dónde, por ahora puedes olvidarte porque no estamos enrumbados hacia ese terreno. Es más, hay un problema con quienes eligen a los que eligen. ¿Quiénes eligen y a quiénes eligen? Exacto. Las exigencias para ser electo van a ser tales que muy difícil pueda colearse un malandrín o un embustero de esos profesionales de la política del partidismo tradicional venezolano. Pero hay otro tema. Los que eligen, ¿quiénes son? Todos. No sé, yo no creo que deban ser todos. Por ejemplo, está bien que por una etapa el país no le quite derechos a mucha gente por la crisis económica, etcétera, pero mínimo los presos no pueden votar, por ejemplo. Total. Los Total. y no votan ahorita. Sí, señor. Se organizan, el aforista los tiene uniformados como cuerpo Sí, especial de la Fuerza Armada. sí, qué terrible. Es una mamá de gallo esta gente, loco, chica. Terrible. Entonces, ¿cuántos venezolanos pueden elegir? Por ejemplo, los jueces. ¿Se elige por sufragio universal? No, no puede ser. ¿Cuántos jueces se necesitan ser designados? ¿Lo designan los partidos? No, no No. debe haber cuota de partido. ¿Y cómo se designan unos jueces? Ah, problema. Habría que reunir un colectivo de 20, 30, 50.000 personas que tengan que ver con las facultades de leyes, con el aparato judicial, maestro, ese viejo aparato judicial que provoca es borrarlo de la existencia de nuestra memoria. Sin embargo, ¿cómo se inventa un nuevo Estado de un mes para otro? Eso no es viable. Pero Así es. entonces sí debe haber una selectividad, una selección del nuevo personal político del país, del nuevo personal judicial, que todo está podrido. Si ese es el problema, ¿cómo hacer un nuevo país de gente honorable en su dirección si el grueso del país no los han maleado y si está todo regido por sinvergüenza de distinta calaña? Así es, No sé doctor. cómo decir esa respuesta. Yo le diría al amigo, ¿y por qué no empezamos por hacer lo que hay que hacer y después vemos cómo seguimos? No, y que todos, hay muchos sectores que van a tener que participar ahí a la hora de decidir. Pero ese tipo de preguntas refleja es que no les da la cabeza para pensar que la putrefacción del Estado llegó a extremos tales que no se vale pensar nada como se pensaba antes. Porque todo tiene que cambiarse para que Sí, podamos realmente tener un nuevo país. Entonces, partidos políticos, la gente cree que vamos a los partidos. No, no va a haber la cultura y las leyes de los partidos políticos. La gente podrá organizar partidos, pero tendrán tanta influencia como los clubes de bolas criollas o lo que quieras, pero no pueden ser los que seleccionen la clase política. La clase política debe ser seleccionada por los ciudadanos y es a título individual, personas electas en circuitos de 100.000 habitantes cada uno, donde el 51 o más por ciento decidan quién los representa como diputados. No los partidos, no hay lista de partidos, no hay la cuota al secretario general, no hay esa sinvergüenzura de las clientelas y el cuánto hay para eso los partidos. Eso tiene que ser aborrecido y aniquilado. Es un nuevo Estado. no, doctor, Entonces, y le puedo explicarnos asegurar, sobre eso nos va a llevar un tiempo. no, y le puedo asegurar que nuestro amigo Jesús David Gómez piensa igual. Lo que pasa es que lastimosamente tenemos una cultura en Venezuela de adictos al voto, o sea, de adictos y pues como usted ya bien lo mencionó, se tienen que esperar. Nosotros queremos que la gente vote el día que el voto sea una manera realmente Exactamente, efectiva y real de elegir. exactamente, así es, así Claro. es. Doctor, mi última pregunta. Sí. Nuestro seguidor, tanto suyo como mío, Minerovit, él pregunta, en caso de dirigir la transición, doctor, ¿qué hará con respecto a Cuba? ¿Debe existir la deuda de los cubanos que tienen con nosotros? ¿Se cobrará esa deuda aunque sea solo como un reclamo simbólico? Ya va. Si el régimen castrista está en el poder, vamos a exigir por todos los medios que paguen la deuda.
si logramos echar al castrismo del régimen cubano, toda propuesta de hermandad y de perdón de deudas, etcétera, etcétera, será viable para hacer posible que Cuba también empiece a disfrutar otra etapa en su vida Exactamente. civilizada. Después Porque de 60 años. son dos raseros. Uno Sí, hacia esa bosta sí, de miserables criminales que dirigen Cuba y otra hacia el pueblo cubano que haya sido capaz de quitárselos de encima. Son dos conductas distintas. así es, doctor. Mire, de verdad, pues muchísimas gracias. Fue súper grato para mí, para el público. Le quiero informar al público que nos vemos con el doctor Franceschi dentro de 15 días. Él y yo nos vamos a reencontrar cada 15 días porque miércoles por medio nos vamos a encontrar con un repúblico. El próximo miércoles tendremos al doctor Humberto González, nos va a acompañar y los invito el próximo miércoles para las 6. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, mil bendiciones. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y Dios y la Virgen me los bendiga. De verdad, Okay. mil y mil gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a ti, mejor. Chao. Chao.